Hola, muy buenas. Este es el video correspondiente a la entrega final del ramo de diseño en hormigón armado. Bueno, el grupo se compone por los estudiantes Pedro Jamet y Rodolfo Valdés, y el problema nos entrega el siguiente enunciado que dice: en una obra en la región de Valparaíso se desea construir un sistema de pórticos de hormigón armado que consiste en una viga y dos columnas cada uno, tal como se indica en la figura, por el código ACI 318 del 2019, que conformarán parte de una zona de galpones para material de acopio. Bueno, primeramente este es el enunciado que nos entrega el problema, y a la derecha tenemos la simbología de colores que se usó para el desarrollo de este, que sería primeramente el color verde, que representaría los cálculos realizados; el color amarillo, valores definidos para diseño; el color azul, valores no modificables; el color naranjo, valor calculado anteriormente; el celeste sería el texto; el celeste un poco más oscurito serían los encabezados de cálculo, y el gris serían los encabezados propiamente tal. Luego, más a la derecha, tenemos el glosario de la terminología completa que se usó durante el desarrollo del ejercicio, donde se encuentra literalmente todo, sacado directamente desde el código igualmente. Ya, siguiendo con el problema, estos son los datos generales que nos entrega el enunciado, que sería el grado del acero, los apoyos que tendrá la estructura, el revestimiento, la densidad del hormigón armado, etcétera. Nosotros también se define en la norma la deformación del concreto, que sería 0,003, que también se muestra en la literatura, sale esa deformación, y también en la misma norma. Luego tenemos el esquema de las cargas que actúan sobre la viga, que sería primeramente, son dos cargas distribuidas, que sería una, la carga de uso y la carga del peso propio. Más abajo también está el cálculo de los datos, perdón, están los datos específicos para nuestro grupo, que seríamos el grupo 4, donde nos da el largo de la luz de la viga, la altura de la viga y el ancho de la viga. También nos entrega el peso propio y la carga de uso, que también se calculó debido a la base, a la altura y a la densidad. Ya, luego empezando ya con la corrección de la altura, que esta tabla nos la proporciona la norma CI 318 del año 2019, donde nos entrega la altura mínima dependiendo de los apoyos que tenga la viga, y también del largo de la luz. En este caso nos da que sería de 10 metros sobre 16, nos da una altura de 62,5 centímetros, pero por términos constructivos decidimos dejarla en 65 centímetros. Luego, más adelante, empezamos ya con el cálculo de el beta 1, que sería un coeficiente que se usará reiteradamente durante el desarrollo. También tenemos el epsilon i, que sería la deformación del acero, también calculada. Luego tenemos el cálculo del momento y el corte sin mayorar, que sería directamente sacado desde el cálculo estructural, donde tenemos el momento último y la carga. Y también aquí en la derecha tenemos el esquema del momento máximo también, que se encontraría a QL cuadrado octavos. También más abajo tenemos los momentos con carga mayorada, que también tenemos las combinaciones de carga proporcionadas por la norma, también una por una, y la fuimos sacando, y de esa forma pudimos obtener la mayor entre ellas, que sería la más desfavorable, que sería 40,94 kilonewton por metros. Y con esa misma carga, luego sacamos los momentos y la carga mayorada de la viga. Acá tenemos los diagramas de momento y los diagramas de corte con la misma carga mayorada, y ese sería el corte en las columnas también debido a la carga axial que actúa sobre ellas. Empezamos ya con el diseño de la viga, que primeramente fuimos chequeando las cuantías, fuimos sacando la cuantía mínima, la cuantía máxima y también una cuantía balanceada. Luego sacamos el cálculo hacia los centroides, que sería el D, que sería la distancia desde la cara, desde arriba hacia el centroide de las barras, que nosotros decidimos colocar dos capas de barras del número 8,
y el centroide sería la distancia D sería de 56,39 centímetros calculada. También y fuimos verificando el área de acero mínima y el área de acero máxima. También, y luego chequeamos que nuestra área de acero seleccionada esté entre el área de acero mínima y máxima, que se encuentra dentro de los dos rangos. También luego de eso fuimos comprobando las cuantías que precisamente nos cumple ya que tenemos una cuantía mínima y una máxima y nosotros estamos entre medio de esas dos, que la cuantía se obtiene a través de la división del área de acero con dividido la base por el D, que sería la altura efectiva. Luego empezamos con el cálculo del momento nominal de la viga con el área de acero de diseño que vimos anteriormente. En este momento empezamos a calcular el A, que el A sería la altura que tiene el rectángulo de Whitney, que se muestra también en los esquemas que están más abajo. Tenemos también el momento nominal, que se calcula con esa fórmula que obtenimos también directamente desde el código. Y de esa forma pudimos obtener la comprobación de los momentos nominales y momentos últimos, que es eso que tenemos a la derecha, que tenemos que esa condición sí nos cumple. Ya, de esa forma, aquí tenemos al último el esquema de cómo quedaría la distribución de el acero, que sería en dos capas. Nos queda también la altura, el detallamiento de las dimensiones de la viga. Y nos acompañamos también de la tabla que está a la derecha, donde tenemos los diámetros de las barras, el número de la barra con el área. Y también calculamos el espaciamiento de las barras, que esa es una fórmula de elaboración propia. Y nos da que el espaciamiento de cada barra es de 3,41 centímetros. Bueno, luego del diseño de la viga, el enunciado nos da una alternativa que sería hacer prácticamente lo mismo que hicimos anteriormente, pero con un área de acero que ya está determinada, que sería de 35 centímetros cuadrados. Bueno, primeramente determinamos las cuantías y determinamos también que el área que nosotros escogimos está acorde a los que nos pide el profe, que sería de 35,98, que estaríamos dentro del rango de lo que se pide. Calculamos también la altura efectiva y hacemos también y vamos comprobando las cuantías. En este caso nos da que la cuantía nos cumple y como estamos dentro de las cuantías y con el área de acero que se nos pidió, empezamos a hacer los diagramas, que sería con esta imagen que tenemos acá, sería como una imagen de referencia. Calculamos el A, también tenemos el momento último y vamos calculando también la deformación que tiene el acero a tracción. También tenemos la tensión total que tiene la viga, que serían como los esfuerzos internos de la viga, que sería un esfuerzo de tracción y un esfuerzo de compresión. Y también tenemos los momentos nominales, que en este caso el momento phi por el momento nominal es menor que el momento último, por lo tanto la armadura propuesta cumple con ser mayor al momento último. Luego de eso tenemos el esquema de la viga, que estaría con todos los parámetros ya calculados y nos da que nos cumple que la viga está en equilibrio con su tensión interna. Tenemos la altura del rectángulo de Whitney, la altura efectiva y la altura al eje neutro. Luego tenemos una alternativa B, que también se nos pide hacer un diagrama de formación unitaria y diagrama de tensión, pero con una viga en voladizo y con un área de flexión de 20 centímetros cuadrados. Bueno, eh, primeramente también, igual que lo hicimos anteriormente, verificamos la altura mínima de la viga, pero ahora en voladizo, que esta altura sería de L partido 8, que sería 10 partido en 8, que nos da una altura total de la viga en voladizo de 1,25 metros o 125 centímetros. Luego de eso, chequeamos las cuantías máxima, mínima, balanceada, y el área de acero, y nos da también y proponemos también un área de acero calculamos la altura efectiva, el D, y también calculamos la cuantía real, que en este caso vemos que no cumple, ya que no cumple con la cuantía mínima.
La cuantía, como pusimos un comentario aquí, la cuantía resultante para los 20 centímetros cuadrados es menor a la cuantía mínima, por lo tanto debemos rediseñar. En este caso, el rediseño de la cuantía sería la que se muestra en esa tabla y en este caso, si nos da que nos cumple, si nos da que nos cumple, debimos también calcular otro de distinto y en este caso la distribución de las barras y el número de barras si es el adecuado. Luego de esto, calculamos la deformación del acero, el A nuevamente, las tensiones internas de la viga, que sería el T y el C, y el momento nominal. En este caso también nos cumple y pasaríamos entonces al esquema de la viga en voladizo, que sería el que se muestra actualmente, que también está calculado cada parámetro y vemos que todo está en orden. Luego pasamos a la alternativa C, que este sería realizar nuevamente los diagramas, pero en este caso sería el diseño de una viga T con espesor de losa de 15 centímetros y una distancia entre viga y viga de 2,5 metros con un área de acero de 35 centímetros cuadrados. Bueno, tenemos, primeramente, la norma nos entrega una tabla que nos dice los límites dimensionales del ancho sobresaliente del ala de la viga T, que sería la que se muestra ahí encerrada en el rectángulo rojo. Luego, a cada lado del alma tenemos 8 veces la altura, un S dividido 2 que sería de 125 y un LN partido 8 que sería también de 125. En este caso, como valor, mira, el valor dice con B larga. Oh, what the fuck. Ahí se elige el menor. Sí, se elige el menor entre esos tres. El S que era El S es la separación la separación, ya, entre viga y viga. ya, ya. Eh, ¿Sube un poquito? Ya. No, hasta solo el cuadro. Voy a empezar desde el cuadro, no. Ya, uno, dos, tres. Bueno, primeramente para el análisis de la viga T, la norma nos entrega este cuadro que sería especialmente para una viga T en el cual nosotros debemos escoger el menor de esos parámetros que se muestran ahí. En este caso, para nosotros nos dio de 1,2 metros o 120 centímetros. En este caso, el valor de B, el ancho completo del ala, se calcula con la fórmula que se muestra ahí y el ancho del ala sería de 2,7 metros. Luego, como criterio de análisis, empezamos a calcular también el momento último de la viga T y luego también calculamos el A, que sería la altura del rectángulo de Whitney, como lo dije anteriormente, y el C, que sería la altura, perdón, la distancia hacia el eje neutro de la viga. Eh, Esta viga la calculamos por el criterio del igual a una viga rectangular normal, ya que estábamos dentro de los límites que nos exigía la norma para ese cálculo. Por lo tanto, hicimos el cálculo del análisis de la viga rectangular, verificando las cuantías mínimas, balanceadas y máximas, calculando también el D y haciendo la distribución de las barras según el número de barras y el diámetro de las barras. También hicimos el chequeo de la cuantía real en comparación a la cuantía mínima y máxima y nos da que estamos dentro del rango. Por lo tanto, la cuantía para el área de 35 centímetros cuadrados está dentro del rango admisible para para la cuantía mínima y máxima. Por lo tanto, el diseño es acorde. Luego de eso, hacemos nuevamente el esquema, calculando el A, que lo arrastramos desde arriba, calculando un D, calculando un momento último, y luego tenemos que las tensiones internas de la viga, el T y el C, son iguales a las que teníamos más arriba, ya que hicimos el cálculo de una viga rectangular. También vemos que el momento nominal cumple en función comparado con el momento último. Y tenemos ahí por último el esquema de la viga T con todos sus parámetros ya calculados. Para la entrega 2 nos piden el diseño a corte y flexo compresión de la viga.
Nos piden para la misma viga diseñar la armadura a corte, considerando las cargas consideradas en diseño de flexión. La solución en base al análisis de corte a una distancia D y 3D del apoyo y se deben utilizar estribos cerrados de 90 y gancho de 135. Esto para la viga. Para la columna nos piden diseñar la flexocompresión utilizando los datos entregados en la tabla, considerando para el diseño geométricamente que las columnas son cortas y cuadradas, considerando un gamma de interacción de 0,8 empleando los diagramas de Porta-Montoya. Después de eso nos piden realizar el cálculo anterior considerando una cuantía del 6% para las columnas y diseñar la cortante de la columna considerando corte mínimo. Finalmente diseñar la torsión de la viga considerando un momento de torsión de 40 kN. Iniciamos acá con el diseño de la armadura acortante, arrastrando todos los datos de la viga, los datos generales. Acá incluimos también el phi reductor por corte, que está especificado más arriba, acorde a la norma. Y también arrastramos aquí los valores de las cargas de las reacciones, que son las que provocan corte en el apoyo, el mayor corte. Acá tenemos una copia del diagrama de corte. Acá se define que ese corte a distancia de x0 el valor de la reacción de 204,69 kN. Y luego comenzamos calculando la resistencia al corte de una sección rectangular acorde a esta fórmula, que es la misma del código que se puede ver acá, que nos da un BC de 154,43 kN. Luego pasamos al análisis de cortante en la viga y primeramente calculamos la zona que podría no requerir acero o solamente el área de acero mínima. Para eso sacamos la mitad del B sub C, que nos da 57,91. Luego con este dato lo hacemos de forma gráfica para encontrar el rango donde no requiere acero la viga, que serían estos triangulitos que están pintados en color negro. Se hace acá una similitud de triángulos con una ecuación de la recta y lo que nos da estos valores de 3,59 y 3,59 de ambos lados, que sería la zona que nos requiere acero de la viga o que en nuestro caso vamos a optar por incluir el ABS mínimo. Luego acá nos piden análisis de las distancias solicitadas, que serían a D y 3D. Acá lo podemos ver el valor de D y aquí puesto en metros, a D y 3D. Vamos a comenzar el análisis. Primeramente basado en la fórmula del B sub S igual al B sub U dividido en el phi reductor que mostramos anteriormente, menos la resistencia del hormigón por sí solo. Acá tenemos para la distancia D, igualmente de la forma gráfica lo calculamos con ecuación de la recta, con pendiente, etcétera, y llegamos al valor de el corte último a distancia D, este valor, y lo mismo para 3D, ese valor. Luego calculamos el cortante de acero requerido, evaluado en S, perdón, evaluado a distancia D y a distancia 3D, según estas fórmulas que tenemos acá arriba. Lo que nos da esos valores del cortante a las distancias solicitadas. Luego, para calcular el área de los estribos, nos definen un número de ramas por el enunciado, que serían 2 y estribos cerrados de 90 con gancho de 135, como se ve acá. Luego calculamos el ABS mínima acorde al código, lo que nos da una ABS mínima de 2,43 y 2,5 centímetros cuadrados sobre metro, y se debe usar el mayor valor, por lo tanto definimos 2,5 centímetros cuadrados sobre metro. Dejamos en stand-by por mientras la ABS mínima y calculamos el ABS. El ABS nos da 1,85 y 0,55 para la distancia 3D, usando estos valores que tenemos acá, que fueron puestos únicamente para reemplazar en esta fórmula vista en clase. Y bueno, como las áreas calculadas para X, distancia XD y X igual a 3D son menores a la ABS mínima, se define ABS mínima para toda la vida. Entonces ahora lo que nos falta es definir el diámetro y el espaciamiento de los estribos según ese ABS mínima para todas las vigas. La tenemos acá, el ABS mínima, y entrando a la tabla, buscamos el que más se asemeje, el 2,51, nos da un estribo de 8 milímetros, espaciado 20 centímetros para. Luego corroboramos el espaciamiento máximo de los estribos, que estemos dentro del rango, según lo que nos plantea la CI, y nos da que el espaciamiento máximo es de 28 centímetros y nosotros estamos trabajando en 20, así que nos cumple perfectamente. Luego, para el detallamiento del estribo, tenemos acá lo que nos solicita el código, que por indicación de enunciado, zona sísmica, el estribo de 135, se define 6 veces el diámetro de doblado para obtener acá la longitud externa y se opta entre el mayor valor entre S y 75, por lo tanto se define 75. Luego se define ABS mínima para toda la viga con estribos de 8 milímetros espaciados a 20 centímetros en toda la viga.
A modo de consideración de diseño, se agregan dos barras del número 6 en la zona superior para tener el soporte del gancho. Se opta por la barra número 6 para no bajar de tanto estribo, perdón, de tanto diámetro de barra, ya que estábamos en la de flexión en barras del número 8. Para la columna se diseña flexión-compresión. Vamos acá, copiamos los datos que nos entrega el enunciado y tenemos aquí, para el del análisis estructural, tenemos el peso U que nos entregaba en la carga puntual, también con su excentricidad, y acá tenemos la peso U mayorada por 1,4, que es su condición más desfavorable. Luego acá, las cargas que aportan a la viga, se hace una mayoración de cargas, lo que nos da, estas son las cargas que se transmiten a las columnas de 100,2,35 kN. Acá se divide en dos, ya que como es un pórtico simétrico, cada columna está cargando esto que le transmite la viga. Pues acá lo que soporta la columna finalmente es su carga P sub U mayorada, más lo que soporta el peso que le transmite la viga. Para el diseño propuesto nos pedían interactuar, o sea, tener un gamma de interacción del 0,8, pero tras varias interacciones de diferentes propuestas de dimensiones de viga y diferentes valores de D, cercanos siempre al 0,8 de interacción, siempre estábamos en valores de acá muy cercanos, a menos del 1% de cuantía, lo que no lo permite la norma. Acá lo podemos ver. Tenemos acá un gamma de interacción de 0,7, que sería el gráfico anterior. Con su cálculo correspondiente nos da menos de 1. Y para el gamma de interacción de 0,8, que es el que nos solicitan, también nos da un valor muy pequeño, menor a 1. Entonces, nosotros por diseño definimos que la cuantía va a ser de 1% para el diseño de la columna. Acá se define la cuantía y tenemos diferentes valores de ancho y largo de columna. Y lo que nos dio un diseño final de 6 barras del número 7 en disposición lateral, como se nos solicitó a nosotros, con una cuantía de 0,013, que sería ahí del 1% como nos solicitan. Después sacamos el espaciamiento entre las barras de 14,18 con nuestra fórmula de elaboración propia. Y las barras centrales, como se puede ver acá, exceden el espaciamiento máximo permitido por el código, por lo tanto se debe incluir una traba entre ellas. Después, para el cálculo de la cuantía del 6% se repite el mismo procedimiento. Acá definimos la cuantía de 6% y acá iteramos diferentes barras para que nos diera una cuantía del 6%. Y lo mismo, calculamos el espaciamiento. Y de igual manera, el espaciamiento de las barras centrales excede el límite de espaciamiento, por lo tanto se agregan las trabas centrales. Para el diseño de la columna cortante, la columna no presenta alguna fuerza cortante externa, así que se va a calcular con el ABS mínimo. Lo mismo, sacamos el B sub C para la columna y acá se calculan los espaciamientos de los estribos acorde al código con estas condiciones que nos indican. Y finalmente se define un espaciamiento, tiene un espaciamiento máximo permitido de 35 centímetros. Luego calculamos el ABC mínimo, que nos da 3,75 centímetros cuadrados bajo las condiciones que se muestran acá. Se debe optar por el valor mayor y entramos acá a la tabla, lo que nos da un estribo de 10 milímetros separado a 20 centímetros. Acá tenemos un pequeño esquema de la diagrama de la columna del estribo, ahí con su espaciamiento. Y luego para definir el largo de la columna nos indican que la columna es sección cuadrada, corta y no esbelta, por lo tanto se aplica la siguiente fórmula que aparece acá, donde se toma el valor de K como 1, como especifica el código, se calculan los parámetros, radio de giro e inercia y nos da un largo de columna de 2,86 metros, quedándonos así el esquema de los estribos de la viga en una vista frontal. Bueno, ahora en este momento entramos a la comprobación y al diseño para torsión de la viga, en el cual nos entrega ya un momento torsor de 40 kilonewton por metro. En este caso, empezamos a hacer todas las comprobaciones y arrastramos cálculos ya sacados desde arriba, como sería el TU, el VC, el VS y el VU, para ir calculando también los diferentes parámetros que tenemos más abajo. También usamos un reductor obtenido por norma para la torsión, que sería de 0,75, y vamos calculando los parámetros de la viga, primeramente, que sería el ACP y el perímetro, que como sabemos la torsión ocurre en el perímetro de la viga, entonces son parámetros necesarios para saber.
Usamos primeramente, para calcular la torsión de fisuración, usamos para miembros no preforzados, que sería la fórmula A, que sale ahí encerrada en un rectángulo, el cual nos da más abajo que comparado con la torsión última que nos entrega el problema, nos da que no nos cumple la condición. Por lo tanto, se debe hacer un diseño de torsión, un diseño para armadura de torsión para la viga, ya que no nos cumple. Más abajo empezamos a hacer el diseño, donde calculamos nuevamente, tenemos las dimensiones de la viga, tenemos el área y el perímetro para la viga que vamos a calcular a torsión. Tenemos también un diámetro de un estribo que la norma nos indica que el mínimo de estribo es de 10 milímetros, por lo tanto, ese es el estribo que empezaremos para el diseño. Más abajo empezamos ya a comprobar si es que la sección de la viga es suficiente para soportar la torsión, la cual nos da que efectivamente sí lo es. Por lo tanto, seguimos verificando más abajo, donde determinamos el refuerzo transversal a torsión requerido, donde tenemos el T sub n, también tenemos el área total sobre el espaciamiento y el área de corte sobre el espaciamiento, que estas son fórmulas proporcionadas directamente desde el código ACI, donde nos da que la viga necesitaría estribos para torsión durante, en la distancia B y B más D, como se muestra ahí en el esquema, y también tenemos un área de corte total igual a 11,75, en el cual entramos a esta tabla, buscamos el valor más aproximado a ese valor y nos da que tenemos estribos de 16 milímetros espaciados cada 17 centímetros. Por lo tanto, ese es el estribo que proporcionamos y la distancia. Luego tenemos el cálculo del corte mínimo, el área de corte total mínima, el del refuerzo transversal, también proporcionada por la norma A6318, que sería en esa tabla, del cual nosotros escogeremos el mayor entre esas dos tablas que están ahí, entre esas dos fórmulas que están ahí, la cual nos da que sería la B, la mayor, de 2,5. Por lo tanto, esa sería nuestra área de corte total mínima. Y bueno, ya que tenemos el área de corte total mínima de 2,5, por facilidades constructivas decidimos seguir con el estribo de 16 milímetros, por lo tanto se hizo esta tabla expandida para corroborar que sí nos cumpla. Y como lo decimos en el recuadro amarillo, por facilidades constructivas se define un estribo de 16 milímetros para toda la viga hasta la distancia de X 117, espaciados a 17 centímetros. Y en el resto de la viga se define un espaciamiento de 28 centímetros. Luego tenemos el detalle del doblado del estribo, también proporcionado desde la misma norma, en el cual debemos escoger el mayor valor entre 6 veces el diámetro de la barra y 75 milímetros, el cual nos da que el radio de doblado de la barra es de 32 milímetros y la extensión de la barra que queda luego del gancho es de 96 milímetros. Luego determinamos el refuerzo longitudinal a torsión requerido, el cual también lo calculamos mediante fórmulas directamente desde el código, la cual nos da que debemos escoger la menor entre A y B, la cual nos da que es de 3,19 centímetros cuadrados, eh, como el área longitudinal mínima. Luego, más abajo, hacemos el diseño de la torsión y la flexión, también calculando las cuantías mínima y máxima arrastradas desde arriba y el área mínima y máxima también para saber en qué rango estamos. Luego de eso, tenemos que el área de acero máxima menos el área de acero de flexión, esa diferencia va a ser el rango que tenemos para trabajar el área longitudinal máxima de torsión. Por lo tanto, tenemos que el diseño propuesto a torsión es de un área total de 5,68, el cual nos da un área máxima, sumando todas, de 36,22, que estamos dentro del rango. Y tenemos que la cuantía actual de la viga nos cumple también que estamos dentro del mínimo y el máximo.
Luego de esto, hacemos la recopilación de todos los datos arrastrados desde arriba y tenemos el espaciamiento de los estribos del diseño de torsión, también con esa fórmula que ocupamos anteriormente. Ahí tenemos el esquema de todo el detallamiento de la viga. Para la entrega 3 nos solicitan la condición de servicio más el detallamiento. Entonces nos solicitan realizar una verificación de servicio según el código, considerando las deformaciones o flechas, planos de detallamiento, cubicación de hormigón y acero. Entonces inicialmente hacemos copia de los datos que vamos a necesitar, el- según el peso, las cargas, las dimensiones, etcétera. Y lo primero que realizamos es el chequeo de la altura mínima de la viga, como hicimos anteriormente, lo que nos da que tiene que ser de 625 milímetros y nosotros estamos en 65 centímetros, por lo tanto estamos bien. Luego pasamos a calcular el momento crítico. Y para calcular el momento crítico de esta fórmula que tenemos aquí, calculamos los parámetros que sean necesarios. Tenemos la inercia bruta, tenemos el FR, vamos a usar el lambda para concreto normal, que es 1, como define el código y como lo mostramos más arriba, y también el IT, lo que nos da finalmente un valor del momento crítico de 81,81. También definimos aquí que lo vamos a usar más tarde, el modo de elasticidad del concreto acorde a cómo lo solicita calcular el código. Luego pasamos acá a los momentos en servicio. Calculamos inicialmente el momento máximo según las cargas muertas, lo que nos da este valor de acá, lo mismo para las cargas vivas y también para la combinación de ambas. Luego, para calculamos el momento de inercia efectivo, tenemos que checar en qué condición estamos según lo que nos indica acá la tablita del código. Entonces tenemos acá el valor de 2 tercios del momento crítico y lo calculamos con el momento en servicio. El momento de servicio que tenemos por acá. En ningún caso el momento crítico, el 2 tercios del momento crítico es mayor, por lo tanto vamos a tener que usar la fórmula B, que está por acá. Para ello inicialmente tenemos que calcular la inercia crítica, que la calculamos aquí a través hicimos copia de los datos nuevamente con las unidades correspondientes para que calcen en la fórmula y calculamos también este coeficiente de equivalencia entre el modo de elasticidad del acero y el del concreto. Finalmente nos da una inercia crítica de este valor que tenemos acá y procedemos a calcular los módulos de inercia efectivos para cada condición. Tenemos la de las cargas vivas, cargas muertas y de la carga viva más muerta. Acá hay un error, esto es D más L. Luego pasamos a calcular la flecha instantánea, que tenemos esta fórmula de aquí, donde el momento en S es lo mismo que el momento en servicio que nosotros calculamos como momento en A. Y este valor de alfa está definido por tabla. Como nosotros estamos en una condición de viga simplemente apoyada, tenemos este valor de lo que nos da finalmente el cálculo, una flecha instantánea para las cargas vivas de 24 milímetros y para las cargas muertas de 5,3 milímetros. Cabe destacar que se usa para el cálculo la inercia de más L de ambas cargas porque es la más desfavorable de las de acá y para cada caso, para la instantánea y para la viva, se usa su respectivo momento en servicio que está calculado por aquí. Para calcular la deformación diferida, solo se consideran las cargas permanentes y las de larga duración. El código nos dice que tenemos que entrar aquí a esta tabla para sacar el factor de tiempo. Nosotros estamos en más de 5 años o 60 meses o más, lo que nos da un valor de 2 y que sería este valor de sí aquí, se pone el número 2 y como no tenemos refuerzo en zona de compresión, esto es 0, por lo tanto 2 partido 1, nos quedan 2, el beta 2, lo que nos da una flecha diferida de 11 milímetros y una flecha total de 35 milímetros de la viga. Ahora lo que nos solicita el código es chequear con respecto a la condición que se menciona acá, que sería el L dividido en 180, y solo se compara la deformación instantánea producto de la carga viva, que sería esta que tenemos acá, de 24 milímetros. Hacemos el cálculo, lo que nos solicita el código, que sería un límite de flexión máximo de 56 milímetros. Nosotros estamos en torno a los 24 milímetros, por lo tanto la viga sí cumple con el criterio de formación que exige el código. Finalmente, para la cubicación, acá separamos por parte, tenemos por el lado izquierdo el acero longitudinal usado para las barras de refuerzo, tenemos de refuerzo torsión y flexión con su número de barra, el peso sacado de tablas de internet, de los manuales, y nos da su peso en kilos de acero. Lo mismo para los estribos, se sacó el perímetro de cada estribo y la cantidad de estribos de la viga y de las columnas, lo que nos da esta cantidad de kilos de acero. Finalmente, para el hormigón se usó la densidad 2,4 porque la armadura está por fuera, estaba aparte. Hicimos copia de las dimensiones,
sacamos la cantidad de kilos necesario y lo mismo para la columna y para la viga, lo que nos da una ubicación final de material de acero de 409 o 410 kilos y de hormigón de 6.069 kilos. Luego, finalmente, ya tenemos todo calculado, se pasa a los planos que tenemos. Acá tenemos un esquema general del pórtico donde podemos ver que son las dos columnas empotradas con su viga rectangular, con sus dimensiones de columna y viga, y que están apoyadas, simplemente apoyadas sobre un aparato de apoyo de elastomérico de neopreno. Tenemos detalle constructivo de la viga, vamos a hacer acá un pequeño zoom, donde se puede ver la armadura de las barras, ¿cierto? Acá tenemos las dos capas de barras del 8, arriba las barras del 6, que sería el refuerzo de tracción, todos los estribos separados con su indicación de espaciamiento. Recordemos que por diseño mantuvimos los estribos de corte, que eran los más desfavorables para que estuvieran en toda la viga. Acá tenemos un detalle de las barras con su respectivo doblado, sus medidas, etcétera. También un corte A que vamos a ver acá abajito. El corte A nos muestra lo mismo, tenemos los recubrimientos de la viga, la cantidad de las barras del número 8 con sus espaciamientos, las dimensiones, el espesor del estribo, etcétera. Lo mismo acá tenemos un detallamiento específico del estribo con las barras que están sobre él, o sea, que las barras que está conteniendo, un detalle específico del doblado con su longitud externa detallada y lo mismo con su ángulo. Acá tenemos también un detalle constructivo respecto a los ganchos con lo calculado anteriormente, como lo mostramos en la planilla, con su radio de 32 milímetros para el doblez de 90 y el gancho de 35, lo mismo. Luego pasamos a la columna. Podemos iniciar acá la columna que tiene su plancha de acero superior. Esta es una vista frontal de la disposición perimetral de las barras, donde tiene su respectivo doblez abajo. Estamos en la cota terreno cero, son empotradas. Y aquí están el diámetro del estribo y sus espaciamientos. Y acá tenemos un desglose de las barras que van acá entrelazadas. Luego lo mismo a la columna en una vista lateral, tenemos las tres barras laterales con su plancha de acero superior, cota de terreno, etcétera. Y también tenemos un corte B, igualmente acá un corte B que vamos a ver a continuación. El corte B, aquí está especificado su recubrimiento en todas las zonas de la columna, el número de barras, su traba interior, como lo mostramos, el diámetro del estribo y los espaciamientos. Tenemos acá un detalle también del estribo que nos indica también el diámetro de la traba y el detallamiento del doblado. Así que bueno, eso es nuestra entrega final de hormigón, donde aquí podemos presentar nuestro trabajo. Muchas gracias y saludos.